Buenas tardes a todos. Me presento, no sé si me están viendo. A ver, creo que sí. Sí, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Lucas Tonet. Soy diseñador gráfico y docente en la Universidad de Palermo. Eh, Actualmente estoy dictando la materia de planificación de campañas 2 de la carrera de diseño gráfico. ¿Sí? Este ya es mi séptimo año consecutivo, bueno, como parte del grupo de docentes de la facultad. Anteriormente yo me había ejercido como docente de diseño gráfico en la Universidad de Palermo, en la carrera también de diseño, en la materia de diseño gráfico específicamente. Y bueno, además de trabajar cotidianamente en lo que es el rubro de diseño gráfico y más específicamente en lo que es branding y eh, desarrollar contenido para redes sociales, para múltiples clientes. Trabajé hasta hace muy poco en publicidad durante casi 16 años, así que bueno, tengo un ruedo bastante mixto en diferentes ámbitos y medios, siempre de la mano del diseño gráfico, de la publicidad, y bueno, específicamente de la docencia. Bueno, les cuento un poco sobre qué trata este Open, sobre qué vamos a estar hablando un poco en esta charla. Un poco la temática que vamos a abordar es sobre el tema de audiencias, ¿sí? Digitales, eh, lo que se llama audiencias digitales justamente. Y dentro de esta temática vamos a hablar de segmentación, ¿sí? ¿A qué llamamos y segmentación y para qué segmentamos en redes sociales? ¿Sí? Lo que tiene que ver con marketing digital y básicamente con la generación de contenidos para redes sociales actualmente. Así que, bueno, sin más, les comparto una presentación que vamos a ir transcurriendo y conversando un poco sobre eso y contando un poco de qué se trata esto justamente de las audiencias. Estimo que todos somos usuarios, o al menos de mi lado, o con la gente en general con la que trato, todos somos usuarios de alguna red social actualmente, de una o más de una, ¿sí? Y en donde tenemos una presencia, ¿sí? Cotidiana, en donde eh, cada uno va subiendo contenido, generando contenido, compartiendo cosas o a veces retuiteando o compartiendo contenidos de otros o reposteando cosas de otros o quizás simplemente comentando o poniéndole likes a algo, ¿sí? Es una manera de estar dentro de las redes sociales, a veces de una manera más activa, con más presencia, más dinámica, ¿sí? O sea, un poco más ágil y otras veces de una actitud un poco más pasiva, ¿sí? Mucha gente no genera contenido per se o cree que no genera contenido per se, pero de por sí tiene cierta injerencia, ¿sí? En lo que tiene que ver con generar movimiento en redes sociales, generar esa conversación de la que a veces se habla. Los usuarios, ¿sí? Son todos aquellos que obviamente tienen un perfil o tienen una cuenta, ¿sí? En alguna red social y forman parte de esa gran masa, de esa gran eh, comunidad, ¿sí? Como se le llama, dentro de una plataforma supuestamente X, ¿sí? Bueno, vamos a poner un ejemplo, Instagram, ¿sí? ¿Y qué pasa? Dentro de eso, ¿sí? Todos somos usuarios, pero no todos somos audiencias todo el tiempo, ¿sí? Una audiencia es un conjunto, ¿sí? De usuarios que responden a ciertas características. Entonces, bueno, cuando uno desde la parte del marketing digital, ¿sí? Intenta ser efectivo con la comunicación y llegar a la mayor cantidad posible de esos eh, posibles targets, ¿sí? Personas o individuos que son
target de mi marca o de mi comunicación, ahí es donde empezamos a generar la idea y a generar esa relación entre el mensaje y el receptor, en donde ese receptor, que es un usuario, se convierte en una audiencia. Por target, entiendo que quizá todos ya habrán escuchado esta palabra o se habrán cruzado con esta definición, pero target es este grupo justamente de individuos, de personas, que responden a ciertas características, ¿sí? Pueden ser que estén agrupados o diferenciados por género, por ubicación geográfica, por condición socioeconómica, condición cultural, o sea, por idioma. Las segmentaciones de target pueden ser muy variadas, pueden ser múltiples, en el sentido de que pueden converger diferentes tipos de segmentaciones, ¿sí? O diferentes modos de filtrar a un usuario o a un prospecto de target, ¿sí? Para poder acercarle el mensaje que la marca o digamos, que la comunicación necesita llegarle, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de target, ¿sí? Lo que estamos hablando es de justamente un grupo de individuos que están mancomunados, están como subdivididos por ciertas características, como decíamos recién. Entonces, cuando nosotros hablamos digamos, de la palabra audiencia, ¿sí? O del concepto de audiencia, es un poco esto que yo les decía, que un usuario no necesariamente es parte de una audiencia. Cuando una marca se refiere a los usuarios con los que tiene un ida y vuelta en la comunicación, ¿sí? Cuando genera contenidos y cuando interactúa con esos usuarios, eh, dentro de la gran masa de seguidores que puede tener una marca en sus cuentas o en sus perfiles, en sus redes sociales, eh, no todo el tiempo esos usuarios, esos followers, por así decirlo, van a ser parte de su audiencia. La audiencia está dada, ¿sí? Por esta condición de que tienen que responder a una necesidad de segmentación específica de acuerdo al mensaje que quiere dar en ese momento la marca. O sea, para pasarlo un poco en limpio, esta primera aproximación que hacemos del concepto. Todos los followers, todos aquellos que siguen a una cuenta, ¿sí? Son usuarios de esa red social y siguen puntualmente a una cuenta específica, una marca. Vamos a poner un ejemplo, Adidas, ¿sí? Porque, bueno, hay intereses en común con lo que la marca comunica y con lo que la marca propone como mensaje, como contenido, que generan algún tipo de vinculación, de afinidad o de interés en esos usuarios, ¿sí? Ahora, quizás si la marca hace algún tipo de emisión de un mensaje o de algún contenido que tiene cierta connotación específica o cierta finalidad específica en el mensaje, por ejemplo, hacer una promoción de un calzado nuevo, un lanzamiento de un producto para correr, por ejemplo, un calzado nuevo, seguramente la segmentación de esos usuarios a esa audiencia que le quiero llegar, más otra segmentación por fuera de mis seguidores, tenga que ver con una serie de filtros, por así decirlo. Imagínense como si fuese un gran ecualizador de un equipo de música donde uno va balanceando diferentes valores, ¿sí? Diferentes justamente filtros, por así decirlo, que responden a una búsqueda específica. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que di recién de las zapatillas, yo podría segmentar, ¿sí? O decir que mi audiencia son todos aquellos usuarios, ¿sí? Seguidores, y no, porque quizá puedo hacer una pauta que me permita salir por fuera de mi círculo, de mi rango de seguidores de mi propia red, de mi propio usuario dentro de la red, y lo que busco es corredores, gente eh, que haya conectado con otras marcas de actividad física o de recreativas o que estén interesados en contenido que tiene que ver con el hecho del running o, por ejemplo, que hayan comprado
en el pasado, digamos, o en algún lapso de tiempo, algún tipo de elemento o algo o prenda, ¿sí? Relacionada con el running o con el calzado puntualmente, o que haya buscado entre sus búsquedas en motores de búsqueda en otros lugares, como ser Google y demás, información sobre calzado deportivo y demás. Entonces, todos esos filtros que responden obviamente a unas cuestiones más complejas que están por detrás de lo que uno ve usualmente, que tienen que ver con lo que llaman las cookies, y un montón de metaetiquetas que se generan cuando uno está navegando y va generando su comportamiento digital en, en, lo que es la web. Eso va dejando un rastro de pequeños marcadores que me van digamos, situando a mí como usuario, como navegante, como prospecto de ser impactado por esa publicidad que me va a hablar de, por ejemplo, zapatillas. ¿Sí? Entonces, a alguno le habrá pasado que quizá en algún momento buscó algo puntual en Google, no sé, buscó justamente zapatillas o viendo alguna publicidad con la cual se encontraron en el feed de alguna red social que estaban navegando, se dan cuenta de que hicieron clic o le pusieron like a un posteo o algo y inmediatamente no, pero digamos, en el transcurso del tiempo cercano, digamos, empiezan a aparecerle banners y otras publicidades y a sugerirle otros usuarios, otros perfiles relacionados, ¿sí? Con, eh, con esa temática a la que quizá hicieron clic, le dieron un like o comentaron algo, ¿sí? Eso responde a una cuestión de esto que explicaba recién, de las cookies o de las etiquetas que empiezan a generar como una especie de segmentación automatizada, ¿sí? De los usuarios y los navegantes en redes sociales o en la web en general. Entonces, lo que estamos diciendo es que para una marca, ¿sí? Para una... vamos a hablar de marca como una especie de comitente genérico, ¿sí? Para una marca, no todos los usuarios que están en las redes sociales son parte de su audiencia, ¿sí? O sea, no le hablan a todo el mundo, sino que le hablan a un público específico que puede estar recortado, segmentado por ciertas características que responden a esas necesidades o a esos mismos filtros que busca la marca para poder enviar un mensaje de la manera mucho más eficiente, direccionada, casi inequívocos, ¿sí? Porque son como a veces anuncios muy a medida, ¿sí? Muy específicos, muy, lo que se dice, targetizados, ¿sí? Para ese tipo de público en un momento dado. Esta segmentación, ¿sí? Cuando hablamos en términos justamente de cómo generamos estos grupos, ¿sí? Estas selecciones de intereses, ¿sí? Uno puede tener múltiples audiencias dentro de su segmentación, ¿sí? Que puedan responder a pequeños grupos de filtros o pequeños grupos de criterios justamente de cómo segmento para detectar o para determinar comunicaciones mucho más específicas, ¿sí? Mucho más acotadas y que muchas veces tienen que ver con pruebas o experiencias que se buscan desde el lado de las marcas de poder como ir puliendo, perfeccionando la mecánica y el contenido que se comparte o que se busca utilizar como plataforma para comunicar algún tipo de mensaje. Entonces, lo que se hace es estas, dentro de una segmentación más grande, es hacer pequeñas segmentaciones o otras segmentaciones secundarias y probar con mensajes ligeramente diferenciados, ¿sí? Que permiten medir el nivel de eficacia, el nivel de respuesta, el nivel de interacción, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el concepto de audiencia aparece algo que se llama engagement. Este engagement dentro de lo que es el mundo del marketing y dentro de lo que tiene que ver con
las plataformas o las redes sociales es un término que en general está muy asociados entre sí, ¿sí? Esa audiencia y engagement, porque tienen que ver con el nivel de vinculación, ¿sí? El nivel de feedback, de retroalimentación que hay entre un contenido que genera una marca, la respuesta que genera eso, o la reacción que genera por parte de los usuarios, la interacción, la cantidad de likes, de compartidos, de comentarios y demás, eso empieza a generar una medición, ¿sí? Que se asocia al término de engagement, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿qué es audiencia? ¿Sí? Dentro de la audiencia hablamos de un concepto de audiencia bruta, ¿sí? Que es el total de impactos, ¿sí? Posibles que pueda haber de la comunicación que yo genero. Esto es como cuando hablamos de un sueldo bruto y neto, ¿vieron? Que hay un número, ¿sí? Que responde a una totalidad y después hay un neto que es de ese total una serie digamos, como de depuraciones que tienen que ver con efectivamente cuántas, en este caso, cuántas impresiones, cuánto impacto tuvo mi publicación o mi comunicación, no importa el formato de publicación, o sea, la comunicación en sí dentro de esa audiencia. Entonces, la audiencia bruta es, supongamos que yo digo, bueno, yo tengo, por segmentación determino que mi mensaje se va a mostrar a, supongamos, 1 millón de personas. Esa es mi audiencia bruta. Ahora, yo después, digamos, puedo, por herramientas de métrica, definir efectivamente a cuántas personas le llegó de ese millón, cuántas personas interactuaron, cuántas personas dentro de esa interacción, qué tipo de interacción realizaron, ¿sí? Entonces, esta audiencia bruta se calcula sumando la cantidad de seguidores que tenemos en las redes, en el caso de muchas marcas que tienen presencia en múltiples redes sociales, ¿sí? La audiencia bruta se calcula sumando todos los seguidores que tienen en cada una de sus redes sociales, ¿sí? Ahora, esa audiencia, ¿sí? Uno se presupone, por una cuestión, esto que hablaba al principio, ¿no? De que uno sigue marcas porque tiene cierto interés, cierta afinidad, porque le gusta cómo comunica, le gustan los productos que tiene, le gusta cómo, no sé, la fotografía, cómo muestra sus contenidos, le gusta lo que generan esos contenidos, ¿sí? Entonces, bueno, ese es parte del target, ¿sí? Entonces, esa audiencia tiene una correspondencia, tiene una relación, ¿sí? Con el público objetivo, ¿sí? Con el que cuenta la marca en pos de poder hablarle en sus redes sociales. Ahora, recién les hablaba, ¿no? De audiencia bruta y tenemos una audiencia neta. Entonces, esa audiencia neta es aquella a la que podemos contabilizar, ¿sí? O sea, podemos determinar a los individuos a los cuales, ¿sí? Le llegamos, o sea, que podemos contabilizarlos como individuos y no como, supongamos, para que no se mareen, supongamos que yo sigo a Adidas en Instagram y no sé, en Facebook. Y hay una publicación, ¿sí? Que se emite, ¿sí? Para los dos canales. Entonces, yo, dentro de la audiencia bruta, cuento como dos, porque estoy en las dos redes sociales, pero como audiencia neta, cuento como uno. ¿Por qué? Porque mi perfil está, llamémosle duplicado, ¿sí? O sea, tengo presencia en los dos, pero la reacción a uno, digamos, al posible ejecutar, no sé, una compra o interactuar con ese contenido, va a ser una, ¿sí? Porque yo soy un individuo solo, ¿se entiende? Entonces, esto es como que pensar que se eliminan la posibilidad de que haya el concepto de duplicación, que es esto de, bueno, que una persona tiene presencia en múltiples redes, entonces cuenta como un individuo, a lo que es el conteo de la audiencia neta.
¿Para qué sirve esto de audiencia neta y audiencia bruta? En realidad es una cuestión de perspectiva de proyección, de comunicación y efectividad de la campaña. Cuando uno después, utilizando las herramientas de medición que tienen las propias redes sociales o que uno puede a través de plataformas tercerizadas o herramientas tercerizadas medir la efectividad de las campañas de comunicación, de los mensajes que emiten las marcas, uno puede contemplar una cuestión de, por ejemplo, costo de implementación, que tiene que ver con cuánto recurso económico se pone a disposición de una campaña en función de a cuánta gente tengo que impactarle versus a cuánta gente, perdón, impacté realmente y con qué costo final por clic, o sea, por cantidad de clics o por costo por impresión que se llama. Eh, una cosa no, que por ahí no, digamos, se pasó por alto y no lo dije, es esto de que cuando una marca va a emitir va a lanzar una campaña de algún tipo de comunicación y genera contenido para redes sociales y se sube, hay dos tipos de situaciones, ¿sí? Por así decirlo, de publicación. Una sería una publicación orgánica y una sería una publicación pautada, ¿sí? O con sponsoreo, como se dice a veces, ¿sí? ¿Qué significa orgánico? ¿Qué significa con pauta? Bueno, con pauta publicitario es algo que yo pongo, invierto un recurso económico, ¿sí? Un valor por esa pauta que me permite asegurarme por medio de la plataforma que me permite hacer esa pauta, llegarle a un público específico, segmentar de esta manera que estamos hablando ahora, ¿sí? O sea, todas las segmentaciones estas corren o cuentan para cuando uno quiere hacer posteos patrocinados o contenidos patrocinados dentro de las redes, o contenidos pautados, esos que tienen una pauta monetaria. Y lo otro es un posteo orgánico, un contenido orgánico, ¿sí? Que lo que me implica eso es simplemente, nada, subir un contenido, soltarlo orgánicamente, o sea, digamos, publicarlo y esperar que la gente, que los usuarios, digamos, que la audiencia natural del sitio, cualquiera sea ella, responda, interactúe o genere algún tipo de interacción con eso, ¿sí? Entonces, ahí es donde las marcas, por así decirlo, invierten en generar pautas diferenciadas, con posibilidades de generar justamente mediciones, de poder tener un control y un seguimiento de qué es lo que se está, por así decirlo, eh, moviendo en términos de comunicación, ¿sí? O sea, qué es lo que está pasando y poder tener un registro más automatizado en un punto y mucho más regulado y más medido de cómo está performando, como se dice, cómo está funcionando ese contenido en esa red específica, ¿sí? Perdón. Entonces, digamos, lo que decimos en cuanto al engagement, ¿sí? O sea, esto que genera es algo que las marcas buscan poder generarlo, buscan poder tener como control de eso, porque el engagement es el nivel de interacción, por así decirlo, o sea, el nivel de vinculación que hay entre el usuario y la comunicación y que muchas veces responde a la efectividad, a lo que despierta y a lo que genera ese contenido en el usuario, y que muchas veces eso no tiene métrica, porque tiene que ver cómo uno se comporta, tiene que ver con hábitos justamente de consumo, de comportamiento del usuario, digamos, ¿no? Del destinatario de ese contenido. Entonces, todos esos como términos, ¿sí? O como conceptos le escapan un poco a la métrica y es como lo más complicado de estimar o de presuponer, ¿sí? Esto es como cuando, ahora han escuchado hablar del término viral, ¿sí? Cuando algo se vuelve viral, que muchas veces los clientes, las marcas,
se acercan a las agencias de publicidad o a las agencias de medios pidiendo generar un viral. Así, vienen como diciendo, dame un kilo de bananas, te vienen a decirte, quiero que me hagas un viral. Y muchas veces ahí, digamos, el trabajo más serio ahí pasa por poder entender qué es lo que busca el cliente con eso, ¿sí? Ver si lo que propone como contenido o lo que propone como comunicación es algo que sea viable, de que generalice, de que genere esa viralización de contenido que está buscando. Y ahí hay que encontrar como una especie de equilibrio entre la expectativa del cliente y la realidad que puede llegar a pasar con ese contenido. Después está el campo de ¿cómo se dice? Lo desconocido, lo incomprensible que muchas veces pasa con las cosas en Internet, que tiene que ver con el momento en el que algo impacta, algo gusta, algo llega, ¿sí? A veces tiene que ver con el momento justo, en el lugar justo, y explota o se expande o se viraliza solo automáticamente, algo que por ahí no estaba pensado para que se viralice, o algo que a priori no fue deseado que se viralice y por algún motivo ese contenido puntualmente se empieza a propagar de una manera, llamémosle desmedida, ¿sí? En redes sociales. Entonces, cuando uno intenta como, llamémosle, domesticar un contenido para que se viralice, lo más probable que pase es que se invierta mucho recurso económico, mucho recurso creativo, en general algo que después no depende de la marca de que eso se viralice. Hay ciertos matices, ciertos, llamémosle, ingredientes, ¿sí? Que uno puede como recurrir a pequeñas recetas mágicas de cosas que han funcionado, que se han viralizado y que hay empresas o estudios que digamos, que se especializan en comportamientos de marketing o lo que tiene que ver con justamente el análisis de mercado y el comportamiento, y analizan ellos contenidos que por algún motivo se viralizaron, analizan contexto, relación con el público, qué fue lo que se viralizó, por qué, empiezan como a entender para poder como desenhebrar, ¿sí? O desanudar, ¿sí? Esa lógica y entender un poco por qué funcionó y por qué funcionó de esa manera. Entonces ahí sí pueden extraer ciertas como tips o consejos de qué se podría hacer para que cierto contenido se vuelva viral o no. La realidad es que después eso, una vez que se suelta y se propone y se comunica, depende mucho no del azar en sí mismo, es por sí solo, sino que depende también de cómo reacciona el usuario y por ende, una vez que el usuario se apropia de eso y lo comparte y se vuelve algo expansivo y por algún motivo se propaga, ya, ya pierde el control, o sea, pierde la potestad la marca de ese contenido y de la posibilidad de frenarlo, de ecualizar hasta dónde quiero que se... Una vez que algo se viraliza hasta que pierde como digo yo, pierde la inercia, ¿sí? De ese boom, de estallido que genera algo que se viraliza, ¿sí? Perdón, me hace un poco de agua que se me seca un poco la garganta mientras hablo. Bueno, así que esto que les decía, ¿no? Dentro de lo que hablamos de audiencias y de segmentación, ¿por qué segmentamos y por qué buscamos ser efectivos con la comunicación? Una de las primeras cosas que aparece es esto del engagement, que significa esto de la relación que generamos con el contenido y cómo nos volvemos propagadores de un contenido o no, o cómo nos vinculamos con lo que nos refiere, lo que nos propone, lo que nos comunica, a lo que nos está invitando a hacer ese contenido. Entonces, hablando de audiencia bruta, de audiencia neta, lo que nos importa realmente, en definitiva, es la audiencia útil, ¿sí? Que es la audiencia que se corresponde con el público objetivo de mi comunicación dentro del target al cual apunto yo a comunicar. Entonces, digamos,
acá como tip, ¿sí? Como recomendación, siempre es cuando uno va a implementar un plan de marketing, es poder definir de la manera más criteriosa, exhaustiva y sobre todo realista a cuál es nuestro cliente ideal, ¿sí? O sea, qué es lo que estamos buscando. Porque también eso va a determinar muchos aspectos de la creatividad del mensaje, ¿sí? Del aspecto creativo, del aspecto visual del mensaje, del aspecto eh, discursivo, o sea, de la redacción o desde, bueno, si es una pieza audiovisual, si tiene locución, si tiene banda de sonido, qué es lo que estoy buscando. Entonces, todo eso me determina la calidad y el tono del mensaje, por así decirlo, que va a estar de la mano de qué es lo que quiero lograr. Y bueno, entonces esto, ¿no? ¿Cómo se puede medir la audiencia? Yo antes les mencioné como que, bueno, hay ciertas herramientas y demás. Entonces, digamos, esta medición, estas métricas que se buscan, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, comparar a una audiencia, ¿sí? En cada una de las redes sociales y medir si se incrementaron ciertos valores, ¿no? De seguidores, de interacción, ¿sí? Que esas métricas, generalmente las que están automatizadas, tienen cierta tabulación en el tiempo, o sea, se pueden eh, prefijar en que sean métricas diarias, semanales o mensuales, y sobre todo, ¿sí? Dentro del plan de marketing también tiene que estar esa determinación de, bueno, cada cuánto se va a medir, ¿sí? Y esto tiene que ver también porque a veces la ansiedad, ¿no? Bueno, en este caso de parte del cliente, de querer saber y sobre todo querer como tomar acción en consecuencia de si algo no está funcionando. Esas métricas tienen que arrojar valores que nos permitan vislumbrar, por un lado, cómo está funcionando la comunicación, si está funcionando positivamente, por qué, el aspecto negativo que no esté funcionando, por qué no está funcionando y poder medir y tener como noción de ese parámetro. Eh, Dentro de, por ejemplo, esas mediciones que se hacen es si no sé, supongamos que es un posteo que se compartió, que se subió, si fue un posteo que se subió a una hora versus otro posteo que se subió a otra diferente, ¿qué pasa en las diferentes horas? ¿Qué pasa con el nivel de flujo digamos, de usuarios en la red en relación a mi perfil? ¿Cómo interactúa la gente? ¿Cuáles son los horarios picos de audiencia? Como para poder entender cuándo sería mejor implementar esas comunicaciones, ¿sí? Y también tiene que ver con esto de que muchos miden, es un poco la velocidad o la cantidad de seguidores o fans y demás. Ahí yo siempre digo, ojo, porque hay como una especie de trampa, ¿no? O de dato falseado. ¿Por qué? Muchas veces pasa que algún contenido, ¿sí? Sí es viral o se vuelve interesante y por alguna razón genera tráfico, genera interacción y quizás la métrica de ese momento se dispara hacia arriba y parece que como que subimos nuestro mensaje a un cohete y se disparó a la luna automáticamente. Y en realidad digamos, lo que termina pasando ahí, si después eso no se sostiene en el tiempo o no tiene cierta sostenibilidad en un periodo determinado que se determina con antelación y que se mide también, seguramente haya fluctuaciones y haya momentos en que eso baje, esa interacción baje, en que la tasa de crecimiento de seguidores se estanque, se estabilice y de repente quizá hay un pico hacia arriba o decrece porque hay gente que se baja, deja de seguir. Entonces, a veces cuando algún mensaje dispara una crecida muy rápida, no significa que dimos en la tecla, esa es la fórmula, y de ahí hacemos copy-paste para el resto de las cosas y va a funcionar. No, hay que ir midiendo otros contenidos para ver cómo van performando y si esa curva de crecimiento, ahora que estamos todos muy embebidos con el concepto de curva de crecimiento, lamentablemente por todo este tema de la pandemia, esa curva se sostiene, bueno, empezar a analizar por qué, a qué responde y si es algo que realmente puedo, en algún sentido, domar, ¿sí? O sea, si puedo yo manejarlo o responde a variables que están fuera del espectro de injerencia o del dominio de la marca y de su plan de marketing, ¿ok? Eh, entonces,
un poco esto que decía, ¿no? De esas cuentas que de repente inyectan una pauta económica abultada, crecen en seguidores, pero después se estancan en cuanto a que la interacción está casi nula o está muy baja. Lo que hacen es son como las famosas burbujas inmobiliarias, que se inflan de golpe, todo el mundo hace algo y después eso como que se pincha y se desinfla. Bueno, ahí hay que sostener, ¿no? Esto es como ir nutriendo, ¿sí? Con el tiempo y con paciencia y dedicándole análisis y sobre todo entendiendo. Yo creo que es más efectivo entender y poder terminar de vislumbrar y de sacarle el funcionamiento, el comportamiento al usuario más que a la red. La red siempre va a estar cambiando, o sea, a todos nos va a pasar, a mí me pasa profesionalmente, pero a todos ustedes les ha pasado, quizá como usuarios particulares, por así decirlo, de alguna red, en donde empiezan a ver que las condiciones y los términos de cómo se usan, el diseño, la interfase de uso, ¿sí? La experiencia de usuario y demás, van cambiando, van mutando. Entonces, bueno, las marcas se van adaptando a eso. Pero lo que nunca va a cambiar de base es el comportamiento del usuario en sí mismo. O sea, el usuario puede como bajarse o subirse a una fanpage o subirse a una red o seguir a alguien, pero sus hábitos en sí es raro que se cambien. Los gustos sí se pueden mutar, sí se pueden cambiar, los intereses, o se pueden intercambiar. Yo digo que se intercambian. Es como que uno tiene periodos en donde por ahí le interesa una temática y por ahí se zambulle de lleno en algo y eso genera como, para lo que uno visualiza en las redes, le genera a uno un aluvión, ¿sí? de sobreinformación, como una ola de información de esa temática, hasta que después uno por ahí empieza como a purgar y mismo a dejar de interactuar o de seguir ciertos contenidos y muta a otro contenido. Entonces, entender la dinámica de cómo piensa nuestro usuario, nuestro perfil de cliente ideal o nuestro usuario ideal, nos permite proyectar de una manera un poco más manejable el perfil de las comunicaciones, o sea, el prospecto de cómo hacer esas comunicaciones a futuro. ¿Sí? Entonces, digamos, en ese sentido, esto que yo hablaba de lo que nos importa es saber, ¿sí? de toda esa tasa o toda esa masa, ¿sí? Mejor dicho, de usuarios, de seguidores, quiénes, quiénes van a ser comunidad ¿sí? y cómo puedo yo medir el engagement, ¿sí? Esa interacción entre la comunidad, el mensaje, y la marca y el contenido. Porque justamente ahí es donde yo digo, cuando yo logro encontrarle la vuelta a la comunicación y a cómo llegarle a mi público objetivo, es donde puedo empezar a entender cómo piensa, cómo reacciona y demás, y donde la comunicación puede ser cada vez más efectiva, más a medida, que sienta como que la marca lo está mimando, como que la marca lo escucha, lo entiende, ¿sí? Y por ende esto lleva a la larga a lo que se llama fidelización, que se da como por sentado, es como una relación, ¿sí? Es como que uno al principio está atento a los detalles y está como muy pendiente del otro y demás, ¿sí? Y cuando uno ya se siente cómodo y se siente que está como, que pasa como una especie de etapa, llamémosle más de cotidianidad, uno ya hay situaciones que ya no se preocupa tanto en leerlas y en analizarlas tanto quizás mentalmente en algún lado, sino que ya las entiende, ya las fideliza, las internaliza, entonces las tiene como más incorporadas y se dedica por ahí a cosas más interesantes, más profundas, que tienen que ver con una proyección más a largo plazo. Entonces, en ese sentido, las marcas lo que buscan es entender ese comportamiento para fidelizar. ¿Y por qué es importante fidelizar? ¿Sí? En términos de redes sociales. Hoy, cualquier persona le pone seguir a una cuenta, la sigue, y cuando por algún motivo algo le dejó de gustar, le dejó de interesar, o por algún no se le mueve más una aguja interna, deja de seguir y se pierde. Entonces, y desaparece. Entonces, esa fluctuación, ¿sí?
yo siempre digo que tiene que ver más con una cuestión cualitativa que cuantitativa para la marca. Entonces la marca tiene que apuntar más a que su contenido, su comunicación sea cualitativa más que cuantitativa para atraer e impactar y generar esa fidelización con un target más cualitativo que cuantitativo. O sea, tener mejor calidad de seguidores, ¿sí? De usuarios en su red, que son los que potencialmente después se convierten en clientes, y sobre todo en clientes fieles, ¿no? O sea, alguien que se apasiona o le gusta una marca y le gustan sus diseños, sus productos, está a la expectativa de lo que lanza, de lo que salga, lo que propone, es un cliente más fidelizado que aquel que le da lo mismo comprar en un lugar o en otro, porque quizá sigue una oferta, sigue una tendencia momentánea que por algún motivo la marca con la cual no tiene afinidad se vuelve más atractiva por alguna situación y automáticamente cambia. Entonces, ese tipo de infidelidad, por así decirlo, en redes sociales tiene que ver con esto de poder sostener en el tiempo la interacción con el usuario, ¿no? Con mi público objetivo. Entonces, bueno, ¿qué es engagement? ¿Sí? Esto que yo decía antes, es como la concepción, ¿sí? O sea, la idea de la frecuencia, ¿sí? Con la que otros interactúan con la marca y con su contenido, en este caso en social media, en lo que es redes sociales. Si hablamos en términos, por ejemplo, televisivos, la fidelización que tiene un programa con sus televidentes, esto es la gente que se sienta a ver un programa, vamos a ver, por ejemplo, no sé, MasterChef. Hay un montón de televidentes que tienen un nivel alto de engagement, que es se comprometen con ver el programa, esperan el momento de ver el programa, el día que tiene que, no sé, que está al aire, esperan la hora para verlo, se generan una situación alrededor de eso, o sea, quizás, no sé, cenar, compartir algo en familia, o lo ven después grabado, o interactúan en redes sociales, comentan, participan, bueno, ese es el nivel de vinculación que tiene un usuario con un contenido de una marca, o con una marca en particular, ¿sí? Entonces, esto que les decía recién, cuando alguien se toma el tiempo de darle un like o marcar como favorito o comentar algo, un contenido, significa que hay como una especie de un compromiso activo, ¿sí? Con ese contenido. Y la gente que se dedica a monitorear, ¿sí? Ese engagement en las audiencias, ¿sí? Es lo que determinan, ¿sí? Qué es importante para el crecimiento y el entendimiento de esa audiencia útil. Acuérdense que audiencia útil es aquella que, de la bruta y de la neta, es aquella que realmente me interesa, que es la que no solo recibe mensajes, sino que interactúa, que quizá comparte, viraliza, ¿sí? Entonces ahí es donde el engagement toma como esa relevancia. Pregunta del millón, ¿se puede medir el engagement? La realidad es que, digamos, cada plataforma, ¿sí? Cada red social tiene sus herramientas propias de métrica, y en base a justamente a cómo se comparte, cómo se comenta y demás, digamos, hay maneras de medir dentro de esa plataforma si la persona, no sé, por ejemplo, puso like, comentó, compartió algo, ¿sí? Ahora, una vez que ese contenido sale de la red propia, ¿sí? Sale, supongamos, de Instagram, ya ese factor de monitoreo como que se corta, ¿sí? Si uno tiene herramientas que estén monitoreando múltiples redes, uno puede detectar, es como si se cambiara de carril, ¿sí? Entonces deja de estar visible en un lado, pero empieza a estar visible en el otro. Entonces, digamos, hay ciertas herramientas o ciertos ejercicios de monitoreo que permiten medir este engagement o hacer un seguimiento. Pero hay otras partes de lo que tiene que ver con el comportamiento que son como inmedibles. Tiene que ver más con la cuestión del sostenimiento en el tiempo, de esa relación entre el usuario y cómo se comporta, o sea, su comportamiento con la marca y con el contenido. Pero la parte de cómo yo puedo traquear el contenido en sí mismo, sí, hay herramientas que lo permiten hacer. Esto que yo decía, que cada red tiene como su forma de compartir o de
de comentar y demás, lo que es un retweet en Twitter, ¿sí? Es igual a un share o un compartir en un blog o en Instagram, ¿sí? Y así, bueno, con cada red social como ejemplo. Entonces, bueno, dentro son las métricas para engagement, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite medir? O sea, esas métricas, ¿qué es lo que me permiten ver dentro del engagement? Entonces, dentro de eso, por ejemplo, una de las cosas que podemos ver es esta tasa de amplificación, ¿sí? O de viralización que tiene que ver con las veces que compartí una publicación. Entonces, yo una publicación X que yo veo que tiene 50.000 compartidos, ¿sí? De eso versus la cantidad de gente que vio esa publicidad o ese contenido, lo que sea, versus la cantidad de audiencia, perdón, me estoy acordando la silla, la cantidad de audiencia útil y audiencia neta, ¿sí? A la cual yo le envié esa publicación o le presenté, le hice ver esa publicación, yo puedo medir esa tasa de amplificación o de viralización. Otro es la tasa de likes, ¿sí? Entonces, ahí tiene que ver una cuestión como de aprobación, ¿sí? Entonces ahí también yo puedo inferir, yo en el compartir no puedo inferir del todo cuáles son las condiciones por las cuales comparto. Me gustó, me pareció interesante, me causó gracia, me generó una reacción o algo y la quise compartir. Pensé que eso le puede interesar a otro al cual le comparto por algún motivo, ¿sí? Los me gusta generalmente en cuanto a lo que tiene que ver con comportamiento, tienen que ver más con una cuestión de aprobación. Esto como, bueno, este contenido está bueno, le pongo un me gusta. Y después está lo que tiene que ver con lo que se llama conversión, ¿sí? Que es una cuestión de cuántos comentarios genera esa publicación. O sea, que ya es como, bueno, el me gusta es como lo más instantáneo, más fácil, ¿sí? El compartir me implica un poquito más de interacción, me implica un poco más de esfuerzo, por así decirlo. El comentar, entendemos por comentar, no poner un emoji y ya está, sino por comentar, quizás por escribir un texto, me implica otro nivel de relación con el contenido. ¿Y por qué? Una de las cuestiones, por ejemplo, es porque ese comentario queda visible, queda impregnado en la publicación y me pone a mí visible frente al resto de los espectadores, por así decirlo. El compartido no tanto, porque se enteran solamente las personas a las cuales le comparto. El me gusta me pone hasta ahí nomás, pero el comentario sí tiene un nivel de exposición y por ende hace referencia a que detrás hay otro tipo digamos, de involucrarse, ¿sí? Del usuario con ese contenido, de interés, ¿sí? De poder generarle el interés necesario para que se tome el trabajo de comentar. Por eso las métricas a veces pueden arrojar números muy altos o números muy bajos, pero en realidad lo que hay que medir es el nivel de interacción y el nivel dentro del engagement, el nivel de estos tres niveles, digamos, el que más importa en general tiene que ver con el compartir y con el comentar, ¿sí? Que es como lo que más me da información del perfil de usuario, de ciertos parámetros que están por fuera de lo que es la métrica en sí del engagement. Ahí alguien levantó la mano, Aileen, perdón, vamos a ver si puedo ver el chat. Ahora un segundo, ¿eh? Ahora a la conversación. Aileen, tocaste sin tener, sí. Si les parece, termino con la presentación y, y respondo a los comentarios, ¿sí? Hacemos un repaso rápido de los comentarios para poder, en la medida, digamos, de lo posible, responder a todos los que pregunten.
¿sí? Vuelvo a compartir pantalla, así seguimos con la presentación. Bueno, entonces acá estamos hablando del engagement, ¿no? Entonces todo esto lo que nos permite es entender, ¿sí?, cuáles son esos contenidos que generan más interés y mejor interacción para poder usar como guía para futuras publicaciones, ¿sí? Esto es como, bueno, saber de qué está hambriento nuestro público objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es segmentar? ¿Sí? Como hablamos al principio, yo les decía que segmentar lo que nos permite es poder determinar a quién le voy a hacer llegar mi comunicación. Entonces, esa segmentación es clave para que cuando yo mida el éxito, ¿sí?, o la eficacia de una campaña, poder saber si fue certero o no, ¿sí? Entonces, primero es entender qué tipo de segmentación me permite cada plataforma, cada red social. Cada plataforma tiene ciertos criterios de segmentación. Ahora se simplificó o se, digamos, se potenció mucho más esto de que Instagram, Facebook y WhatsApp se integraran, ¿sí? Bueno, WhatsApp todavía para lo que es WhatsApp Business y para afuera ya están integrando publicidad, pero para lo que es acá por lo menos, el hecho de que esté integrado todo desde de un panel de control, varias plataformas, me permite utilizar mismos criterios de segmentación o mismas herramientas de segmentación para las diferentes plataformas, ¿sí? Entonces, la segmentación hay que hacerla de la manera más correcta posible, exhaustiva, ¿sí? Es entender bien a quién voy a apuntarle, a quién voy a clasificar dentro de eso, y bien planificada para poder determinar si después cuando yo compare y haga las métricas, si lo que planifiqué, ¿sí? Si lo que prepensé se cumplió o no. Bueno, ¿para qué segmentamos, sí? Para llegar a ese público realmente interesado en los anuncios, ¿sí?, en el contenido, y que por ende después se vuelva, ¿sí?, un cliente fidelizado, ¿sí?, un cliente que después responda de manera más efectiva a futuros contenidos. Esto que decía, cada red social tiene sus propias herramientas de gestión de anuncios y de segmentación de públicos objetivos. O sea, Facebook tiene integrado todo en su misma plataforma, ¿sí?, como explicaba recién, y todas tienen una serie de pasos específicos que permite, ¿sí?, armar la segmentación, muchas veces de una manera muy intuitiva, o por lo menos sabiendo qué estoy buscando yo, qué segmentos, por qué intereses busco segmentar, la plataforma me va ayudando a hacer esa segmentación mucho más, más intuitiva por un lado, más simplificada por otro y demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, antes hablamos de algunos tipos de segmentación. Hay miles, o sea, se pueden hacer cientos y se pueden cruzar todas con todas. Entonces, yo puedo tener, no sé, idioma, género, edad, geográfica, intereses en común, tipos de seguidores, por dispositivo, por comportamiento, por palabras claves, por criterios laborales, criterios formativos, ¿sí? Formativos, por ejemplo, gente que terminó secundario, gente estudiando una carrera universitaria, gente haciendo un posgrado, o sea, diferentes criterios. Culturales, intereses en ámbitos culturales, música, libros, películas, juegos, lo que sea, deportes, X, conexiones, ¿sí? Amigos en común o por interacción, o sea, me interesa, no sé, tomar un nombre al azar, me interesa hablarle a Cristian Chávez, que, perdón Cristian si no sos vos, pero que le gusta el fútbol, y a todos los amigos con los que juega el fútbol todos los fines de semana. Porque le quiero proponer, por ejemplo, no sé, una nueva pelota inteligente para jugar al fútbol. Entonces, ese tipo de segmentaciones me permite a mí, de acuerdo al criterio y de acuerdo a el tenor del mensaje que se va a dar, me permite a mí hacer más efectivo, no solo en términos de implementación económica, o sea, de recurso económico, de cuándo tengo que invertir yo, sino de saber que ese mensaje no se va a perder ahí entre usuarios que no les interesa, que no son parte de este recorte que yo predetermino al inicio de la campaña. Bueno, listo. Hicimos la segmentación, ya hicimos el trabajo más duro, por así decirlo, y ahora, ¿de qué hablamos, no? Como, bueno, en realidad,
acá hay una especie de trampa, ¿sí? No es que una cosa es después de la otra, van en simultáneo y muchas veces el cliente ya viene con una segmentación predeterminada porque su necesidad de comunicación, ¿sí? Qué es lo que necesita eh, enviar como mensaje, como contenido, ya viene predefinido y lo que resta ahí es, aparte de segmentar bien, el de qué hablo, en realidad, ya viene dado por el cliente. Lo que en todo caso va a mutar es cómo hablo en base a esa segmentación. Tendrá que ver con cómo tendrá que ser el diseño, cómo tendrá que ser la redacción de esas piezas para que siga reforzando, ¿sí? En el cómo hablo, siga reforzando el de qué hablo y a quién le hablo, que sea a quién es esa segmentación, es ese público, ese recorte de mi audiencia que yo hice. Y acá entra otro concepto, ¿sí? Dentro de lo que es, y también para entender que después sigue nutriendo y sigue como alimentando, ¿no? La idea de la segmentación, es estos dos conceptos de monitoreo y listening, ¿sí? Que muchas veces se confunden o se mezclan, pero son cosas como distintas. El monitoreo es poder como determinar, ¿sí? O sea, el monitoreo viene como de mirar un monitor, ¿no? O sea, de estar mirando, estar como vigilando. El monitoreo en redes sociales tiene que ver con encontrar qué es lo que se está diciendo, ¿sí? Tiene que ver con poder encontrar esas conversaciones, esos temas, esos tópicos, ¿sí? ¿Vieron como en Twitter cuando se vuelve algo trending topic, ¿sí? Que de repente se instala un tema, una consigna, un concepto o algo? Bueno, el monitoreo hace un poco ese laburo de buscar y de estar como atento y estar como leyendo el qué se dice. Y el listening tiene que ver el por qué se dice, tiene que estar como en la búsqueda de por qué se está hablando de esto, qué contexto, a razón de qué, ¿sí? Entonces, bueno, el listening en redes sociales tiene que, o apunta al poder escuchar antes de hablar, es poder como analizar qué está diciendo la comunidad antes de hablar, antes de yo, marca o mensaje, hablar, para poder hablar con criterio, con razón y con el mensaje adecuado a lo que están conversando o hablando la comunidad dentro de la red social, ¿sí? Entonces, bueno, qué es este listening? Es una escucha activa y reflexiva que hacen las marcas sobre usuarios actuales, potenciales y dentro de su audiencia, para poder generar contenido, el contenido que está bueno, el contenido que le interesa a ese usuario, el que le gusta compartir, el que le gusta interactuar, ¿sí? Y cuando esto se hace bien, está hecho como a conciencia, cuando si eso lo podemos acompañar de estrategias de marketing acordes, ¿sí? Se traduce automáticamente en esto que yo hablaba de la fidelización de los usuarios, de los seguidores, ¿sí? Que después, ¿sí? Se transfiere a un criterio de clientes fieles, ¿sí? Y lo que me permiten es como ir preparando el terreno para que después lo que yo siga comunicando sea efectivo, ¿sí? Si la marca no está atenta a qué es lo que desea, qué es lo que está pidiendo, ¿sí? Eh, su audiencia, su público, no va a generar engagement, no va a generar esa conexión, ¿sí? No va a haber esa fidelización. Entonces, no va a haber manera como de llegarle, de generar cierto tipo de influencia, de generar esa atracción hacia lo que yo quiero que haga el usuario. Después, por ejemplo, otra cosa otro criterio, ¿sí? Que a veces usan las marcas, es como salen a pescar, ¿no? Salen como, bueno, vamos a ver si probando con esto vemos si funciona. Es como una especie eh, esa frase que se dice como tirar tiros en la oscuridad, que bueno, algo le pegaremos o no.
Y en realidad no pasa por ahí porque también se invierte recursos, se invierte creatividad, tiempo y demás en generar algo que por ahí no, no genera ningún tipo digamos, de efectividad. Entonces, ahí es donde justamente dejan de ser movimientos estratégicos y son simplemente movimientos tácticos. Y bueno, implemento la táctica de tirar posteos a lo loco y en realidad no tiene sentido. Bueno, en realidad hay que ser estratégicos. También porque de vuelta, hay tanta sobreabundancia de información, tanto contenido hoy viviendo y actualizándose en redes sociales, que esa depuración, ese filtro automático que hace el usuario cuando va, ¿vieron el término del swap, con el dedo de pasar? Cuando el usuario va swapeando un feed o su muro de Instagram, filtra visualmente y muy velozmente, con el ojo atento y el cerebro despierto, filtra cosas que no le llaman la atención, que no le movilizan nada, que no le interesan, y de repente frenamos en algo. Bueno, esa acción de frenar es porque se desencadenaron un montón de factores de interés analizados en una fracción de milisegundos por el cerebro, pero que responden a algo que en ese momento a mí me interesa. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de pensar una comunicación, que estamos compitiendo contra un caudal de sobreinformación, de sobreestímulos, que dificultan mucho más que el tiempo, la dedicación de lectura, el interés y la captación del mensaje sean mucho menores. Entonces, lo que nos ayuda al listening es a entender el por qué, el dónde y cómo estas conversaciones, ¿sí? Pasan con los usuarios, dónde están pasando. Y que no quede solamente en que me entero cuando me etiquetan o mencionan a la marca, ¿sí? Generalmente tiene que ver con, justamente, las marcas que saben escuchar empiezan a generar contenido para atraer la mirada. Es como si uno está en una reunión, no sé, en un asado con mucha gente, y se está hablando de algo y alguien quiere llamar la atención, hace algo que haga girar las cabezas. Bueno, las marcas buscan lograr ese efecto subiéndose a conversaciones o subiéndose a contenidos o a temáticas, obviamente de una manera medida, lógica y sobre todo cuidada, ¿no? Porque para que no nos jueguen en contra. Entonces, bueno, todo esto lo que nos permite, este aprendizaje del listening y del entendimiento de qué se está hablando y por qué se está hablando, lo que nos permite es planificar mejores campañas futuras, estrategias, ¿sí? La calidad de los mensajes. Algo que no hacen todas las marcas, o por lo menos no como deberían, que es monitorear la competencia, o sea, qué está haciendo, de qué está hablando, ¿sí? Para no repetir errores o para no ir por los mismos caminos y tener que competir en ese recorte de información. eh, y generar como construcciones de marca mucho más impactantes, mucho más duraderas en el tiempo, ¿no? Esto que hablamos de la fidelización. Entonces, bueno, lo que sacamos como conclusión de todo esto es que las audiencias, ¿sí? Cambian, van mutando. Uno mismo es audiencia de múltiples cosas y con el tiempo va dejando de ser audiencia de otras, ¿sí? Entonces, también lo que pasa hoy, 2021 y ya hace varios años, es que el usuario, ¿sí? Tiene conciencia de su individualidad. Ya no es una parte de una masa, es un individuo. Tiene deseos, necesidades y requisitos propios, ¿sí? Y es consciente de su yo consumidor. Entonces, eh, si bien acepta cosas que vienen dadas como información y como contenido, es más exigente en cómo lo utilizan. Y en cómo lo utilizan a él como individuo y en cómo él utiliza esa comunicación o esa información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los datos que hoy ya son como una cuestión, un commodity. O sea, uno baja una aplicación y en los términos y condiciones acepta dar acceso a un montón de información que uno ni se detiene a leer ni a mirar qué está dando como consentimiento, ¿sí? Entonces,
ya las plataformas, las redes, cualquier empresa grande con posibilidad de invertir un poco de plata en un estudio de mercado, tiene acceso a mi información más particular, ¿sí? Sin que yo lo sepa. Y sin que sea un delito inclusive, porque está bajo la normativa de haber dado un consentimiento para, por ejemplo, una aplicación o descargar algún tipo de contenido, ¿sí? Entonces, justamente, el usuario sabe que su información es valor. O sea, entonces, ya empieza a tener más conciencia de a quién le da su información, en qué términos y para qué, y por ende, a qué me presto, a qué juego de intercambio de contenido me presto y del cual soy partícipe en esto de que hablamos antes de la viralización y de uno volverse el multiplicador exponencial de un contenido, ¿sí? Entonces también hay individuos que son conscientes de su marca personal y hay marcas comerciales que empiezan a transformarse, ¿sí? En una especie de como marca personal, se buscan como humanizarse y buscan hablar en términos más personales o más como con criterios o como con valores más humanizados y no tanto como una marca fría, distante. O sea, buscan una empatía desde cómo utilizan su tono, su discurso, ¿sí? Su manera de comunicar. Entonces, bueno, como cierre es esto de, no importa tanto el cuántos, sino el quiénes son, qué calidad de follower o de seguidor tengo, ¿sí? Y esa, que es la audiencia útil, es la audiencia que cuenta, la que tiene peso, la que hace una diferencia hoy en términos de comunicación en redes sociales. Muchas gracias, eso fue la presentación. Ahora voy a ir al chat a ver si... Esperen que tengo que dejar de compartir. Ahí. Bueno. A ver. Hago un scroll para arriba. A ver. Ah, Cristian, bueno, justo le pegué, le di en la tecla. Denise preguntaba, ¿puedes mencionar algunos de estos despachos? ¿A qué te referías, Denise, con...? No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo. Ajá, Cristian, qué bueno. Bien. Henry, ¿cómo generar contenidos para actividades de audiencias, ejemplos en el ámbito informativo? Mirá, a ver, digamos, si uno va a estar generando contenido que tiene que ver con el ámbito, en este caso, como decía Cristian, académico, ¿sí? O, digamos, corre también para lo que preguntaba Henry con el tema del ámbito informativo, hay que ver qué tipo de información, o sea, ámbito informativo, si es alguna especie de portal de noticias o si es información sobre algún rubro específico. Yo lo que siempre sugiero, o lo que trato como de recomendar, ¿sí? Es que, primero, la generación de contenido sí es algo que demanda tiempo, más en redes sociales, ¿no? Y más, hay que ver a qué nivel de cuantitativo, ¿no? De generación de contenido estamos hablando, pero generar contenido para redes sociales y que se vuelva atractivo, que sea de calidad, ¿sí? O que sea de peso, por así decirlo, demanda investigación, tiempo de investigar sobre la temática sobre la cual se va a hablar, o fuentes o recursos. Después demanda generar, o sea, jerarquizar esa información, o sea, delinear cómo se va a contar eso, elegir en qué formato, cuál es el más adecuado, si es una serie de posteos en un carrete, un álbum,
un grupo de historias destacadas, un video, es un live, es un reel, o el formato que sea, depende de la plataforma. Hay que pensar cómo se va a articular esa información en cuanto a formato. Dentro de eso, jerarquizar la información de cómo se va a contar. Tratar de entender el tipo de información que voy a dar, qué nivel de interés, qué jerarquía tiene, ¿sí? Si lo pudiese como catalogar, para ver qué tiempo de ejecución va a tener. O sea, yo un video de 2 horas hablando sobre la germinación del poroto, del poroto alubia, son como 2 horas de algo muy largo, que en realidad habría que ver qué nivel de interés despierta eso, o inclusive hasta si ustedes navegan usuarios así que se dedican a generar exclusivamente contenido, van a ver que cada tanto lanzan encuestas o lanzan algunos posteos como si fuesen pequeños teasers, ¿sí? En donde cuentan que van a hablar de tal contenido o van a explayarse sobre algún tema. Entonces, buscan generar interacción para ver si la gente se sube o no, si pide ese tipo de contenidos, para también saber si vale la pena dedicarle o no tiempo a generar ese contenido. Generar contenido y que sea de interés y pertinente sobre un tema específico requiere investigación, requiere dedicarle tiempo. Que después la repercusión y cómo eso digamos, qué feedback tenga, bueno, se sabe después, por así decirlo, y lleva una construcción en el tiempo, o sea, es una actividad que tiene que tener cierto sostenimiento, por así decirlo. El concepto de que cualquiera es youtuber y cualquiera se vuelve famoso de la noche a la mañana es muy erróneo. Cada vez es más difícil, ¿sí? Porque cada vez no es que hay más competencia, sino que cada vez hay más diversidad de información, cada vez hay más fuentes de información. Y una de las cosas que los usuarios sí buscan es que poder confiar en la fuente de la información, para no tener que estar después yendo a validar lo que escucharon o lo que vieron en otro lugar. Entonces, si uno puede generarse cierto piso, ¿sí? de solidez, de consistencia en lo que uno habla, en lo que puede otorgar como información, como contenido, eso construye, ¿sí? parte de la imagen de uno, de confianza, ¿sí? Entonces, el usuario que me sigue, que ve mi contenido, comparte sabiendo de que está compartiendo algo que tiene cierto grado de profesionalidad, por así. Después, en cuanto a, digamos, eh, cómo generar contenido y cómo activar audiencias, yo creo que en realidad tiene que ver con justamente en poder como leer y entender y ver, tomarse el tiempo de investigar un poco qué es lo que se está hablando sobre la temática que yo quiero desarrollar, qué existe, quiénes son referentes en ese campo, investigar un poco sus redes, sus contenidos, para aprender y para intentar ver a ver cómo utilizan, ¿sí? Sus redes para visibilizar ese contenido y compartir. Eh, Así que bueno, los caminos son varios y tienen que poder, sobre todo, entender que es un proceso que lleva tiempo, que lleva dedicación. Uno puede decir, bueno, hago un contenido y pruebo de ponerle pauta justamente para visibilizarlo, para publicitarlo. Eh, Traten de hacerlo, si lo van a probar como ejercicio, traten de hacerlo con contenidos cortos, ¿sí? Con microcápsulas, por así decirlo, o contenidos que puedan ustedes como tener cierto control del tiempo, de la duración, de qué es lo que están proponiendo, y que sobre todo, si ustedes hacen una pauta que va a generar feedback, interacción, que ustedes puedan responder a eso. Otro factor que yo no lo mencioné, pero bueno, que tiene que ver después con lo que tiene que ver con lo que es community management dentro de una red social, que es el tiempo de respuesta, ¿no? O sea, si yo escribo un comentario pidiendo algo y la respuesta me llega una semana después, de seguro ya no me sirve. Excepto que sea algo muy específico que requiera que la persona a la cual le pregunté tenga que investigar. En general, si son respuestas o son preguntas de respuesta rápida, lo que se espera, lo que se prevé es que el usuario no tenga que esperar un feedback como allá en el tiempo lejos, sino que lo más rápido posible. Con lo cual, si van a generar un contenido, traten de que después puedan estar ustedes atentos a responder
a preguntas o cosas o comentarios que surjan sobre eso para poder generar mejor feedback, ¿sí? Hola, ¿qué consejo me puedes dar para un nuevo emprendimiento, un sex shop, para aumentar la audiencia? Ajá. Mirá, a ver, lo que tenés que pensar en un sex shop es que, hablo desde supuestos, porque habría que investigar. O sea, una cosa que pasa con el tema de las audiencias y la segmentación, y sobre todo cuando uno trabaja, yo trabajé mucho tiempo en una agencia de publicidad que tenía su agencia de medios, y dentro de la agencia de medios había un departamento específico de análisis de mercado y que generaba un montón de reportes de audiencias para temáticas muy específicas. Entonces, me venía como un trabajo muy hecho y muy dado desde otro lado. Pero una cosa que aprendí y que la intuición y la cosa que tiene que ver con el poder como leer, ¿sí?, la superficie de las cosas, permite como, por lo menos tener un termómetro. Después uno puede adentrarse mucho más en profundizar y tener como más especificidad. Entonces digo, por ejemplo, en un sex shop uno tiene que pensar, hoy, si querés hablar de hoy, de generar audiencia, en términos de audiencia, bueno, pensar que las situaciones de uso y de consumo de los productos o servicios de un sex shop en el momento de pandemia, depende del lugar donde estés, ¿no? Digamos, si la circulación está más o menos restringida eh, y múltiples factores, es entender cómo la gente se acerca a tu negocio, sea físicamente o sea virtualmente. Si es virtualmente, entender qué tipo de información puede estar buscando. Y en estos tiempos de pandemia, en donde a raíz de todo lo que genera la pandemia en términos de relaciones afectivas, en términos de relaciones interpersonales, la posibilidad de gente que tiene que atravesar la pandemia en soledad, entonces, yendo al tema del sex shop, por ejemplo, empieza a interesarse más o a incurrir más en el tema de la autosatisfacción, o se permite hacer cosas que por ahí en pareja no se haría por vergüenza y por inhibición y se desinhibe estando solo, entonces busca otros contenidos. Entonces, empezar a hablar de cómo el sex shop puede ir acompañando de la mano lo que pasa hoy en términos de cómo la gente puede acceder a contenido. La gente con el tema de la sexualidad hoy, 2021, y el tema de las redes sociales y demás, es muy curiosa. La posibilidad que te da de anonimato entre cierto punto de una red social te permite tener un perfil que por ahí no tiene por qué tener tu foto o tener tu nombre real, y vos podés indagar y preguntar cosas sin exponerte. Entonces, me parece que es tierra fértil para que un sex shop proponga contenido que tenga que ver con conocerse, abrirse, con conocer más sobre los productos que hay en un sex shop, cómo funcionan. Hay mucho de esas cosas que tienen que ver con, llamémosle, juguetes, aparatos o implementos, que mucha gente no sabe cómo se usan y le da vergüenza preguntar si va al local a comprar o a mirar de qué se trata. Entonces, tutoriales, por así decirlo, explicando cómo funcionan, qué generan, bla, bla, bla. De vuelta, contenido que tiene también una pata educativa, que tiene una pata que hacer vivos o cruzarse con sexólogos o expertos en temas de sexualidad, me parece que puede generar un contenido atractivo. Ahora, después eso, si va acompañado por una comunicación efectiva en términos visuales y en términos de creativos, generalmente consigue eso también acompañar un incremento de la audiencia. Y hay la pauta, o sea, hoy orgánicamente las redes sociales tienden a no darle mucha más visibilidad a un contenido más que el que tiene en sus usuarios, con los cuales genera más interacción cotidianamente. O sea, supongamos que yo tengo, no sé, una base de seguidores de 1000 personas en mi red social, pero yo veo que siempre me comentan y me ven y me ponen like los mismos 40. Y bueno, es porque hay otros tantos que hace mucho que no interactúan y por ende mi posteo, cuando subo algo, no se los muestra a esos 1000, sino que se los muestra a los últimos 40 con los que más interactué. ¿Por qué? Porque la red, el algoritmo, infiere de que si no hay movimiento entre usuarios es porque hay desinterés, dejaron de
de compartir algún tipo de interés en común, o ya no es interesante el contenido, o por el tipo de contenido a esa persona, con lo último con lo que viene interactuando, no le va a interesar. ¿Me siguen? Entonces, bueno, ahí, no lamentablemente, digo, pero es parte de la herramienta y es parte del negocio de las redes sociales, hay que caer en el tema de la pauta. Lo que se puede hacer es pruebas con pautas muy pequeñas, muy específicas, por poco tiempo, con segmentaciones muy específicas para probar y ver y viendo que, más cuando es así con un emprendimiento o algo, donde uno no va a recurrir a una agencia de medios o a un estudio para que le haga una campaña de marketing, pero se pueden hacer pequeñas cosas más como caseras, por así decirlo, en donde uno puede como ir probando con pequeñas publicaciones con pauta, ver cómo van funcionando y entendiendo a ver qué es lo que funciona en cada una. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, algo? Ajá. ¿A qué le llamas, Gaby, una segmentación de calidad? ¿Qué es lo que tienes eh, como concepto de segmentación de calidad? Yo, a ver, lo que te puedo decir es algo que va a determinar un poco la calidad de segmentación, ¿sí? Es, eh, a ver, sí, primero es saber sobre el rubro en el que estás trabajando. O sea, si vas a segmentar audiencias para una banda musical, bueno, para hacerle redes sociales o hacerle marketing a un grupo de música, primero es empezar a ver, ¿sí? Qué se está hablando dentro de ese rubro musical, sobre qué temáticas se están tratando los temas, ¿sí? O sea, cómo hay otras bandas de ese mismo coach de imagen personal. Bueno, buscaría otros referentes, ¿sí? Empezar a ver sobre qué temas hablan y empezar a encontrar como comunes denominadores. Y dentro de eso, si los comunes denominadores tienen que ver, por ejemplo, con vestimenta, con cuidado del cuerpo, con, digamos, eh, una cosa más actitudinal, ¿sí? O de rasgos de la personalidad de la persona, digamos, del individuo, de cómo trata sus relaciones interpersonales y demás, digamos, en cuanto a qué contenidos están como funcionando de una manera un poco más, más activa, más positiva, uno puede empezar como a encontrar, bueno, si dentro del rubro del coach de imagen personal, se habla mucho sobre lo que tiene que ver con eh, la imagen que refleja cada persona y cómo nos manejamos con eso, y eso por ende repercute en temas que tienen que ver con psicología, con coaching ontológico, con percepción de la imagen, con cómo uno se autopercibe, cómo se proyecta con los demás. Entonces empecé a investigar sobre esos temas, a su vez también empezar a ver cómo puedo buscar digamos, segmentar públicos dentro de una cuestión de rango de edad, ¿sí? Eh, Cuando tenés, por ejemplo, dentro de esa segmentación, podés decir, bueno, los que más buscan un servicio de coach de imagen personal son personas jóvenes o personas adultos jóvenes exitosos. Entonces, empezar como a segmentar lo que tiene que ver con poder adquisitivo, una cuestión de segmento eh, por edad, ¿sí? Y está un segmento profesional, es decir, bueno, profesionales, no sé, profesionales universitarios, empresarios, eh, cuestiones que tienen que ver más que, después hay que ver dentro de, cuando uno segmenta y empieza a poner intereses, la misma herramienta te va como proponiendo diferentes variables que responden a los filtros o a los preseteos que uno cuando genera su perfil va completando o va generando con lo que uno hace a nivel
comportamiento de cómo se manejan las redes, ¿sí? Y yo veo todo el tiempo perfiles de autos, pero en mi perfil, digamos, en el delineamiento de mi perfil personal en las redes, no puse nada de que me gustan los autos. El algoritmo infiere de que a mí, a Lucas, le gustan los autos, aunque no lo haya dicho, porque ve todo el tiempo páginas de autos. Entonces, me va a perfilar como prospecto en una segmentación como alguien que se interesa en el rubro automotriz, ¿sí? Ahí Ángeles pregunta, ¿cómo es una segmentación cuando tienes un público muy amplio, mujeres de 30 a 50 años? Mirá, Ángeles, ahí si es un público amplio, obviamente, siempre pasa cuando el espectro es muy amplio, que abarcás como muchos criterios, ¿sí? O sea, los intereses que puede tener una mujer de 30, puede haber muchos en común que son universales a todas las mujeres, en cualquier rango de edad, en cualquier momento de su edad, y otros que son muy particulares o muy específicos de acuerdo al rango específico en el que están, ¿sí? Ahora, también tenés que ver es en función de qué estás segmentando. Porque si vos, por ejemplo, le vas a hablar a mujeres entre 30 y 50, pero vas a hablarle de cuidado, no sé, de estética corporal, ¿sí? No sé, un centro de estética, que atiende mujeres entre 30 y 50 años. Seguramente los tratamientos que hace una mujer de 30 no sean los mismos que una de 50. Los de 30 seguramente tengan algo de preventivo, ¿sí? Para que llegue al mejor a los 50, y la de 50 hace tratamientos que buscan prolongar o mejorar lo que ya está y ver la manera de, esto no lo quiero decir con ánimo de decir, en términos, digamos, de la cuestión estética, de que nada sigue irreversible, yo hablo como algo más general, ¿no? De decir, bueno, quizá a una mujer de 30, si yo quiero ofrecer un servicio de lipoescultura láser para delinear la cadera, seguramente le hable más a una mujer entre 30 y 40 que se preocupa un poco más por ese aspecto físico, que quizá, no sé, fue madre y no puede recuperar su figura después de haber sido madre, de haber ganado peso por el embarazo, lo que sea. Entonces ahí ya tengo como ciertos parámetros que yo puedo empezar a vislumbrar de cómo puedo segmentar dentro de eso. Pero también tiene que ver con cuál es el mensaje que tienes que dar y sobre qué tópico, sobre qué temática estás hablando, sobre qué rubro, ¿sí? Mujeres dentro de 30 y 50 es como una segmentación muy genérica, pero muy genérica que aplica a cualquier cosa, ¿sí? No sé si tienes un ejemplo más concreto, Ángeles, sobre ese público. Indumentaria. Bueno, con más razón, hay un tema de moda, de talles, ¿sí? De gustos sobre qué usan las mujeres de 30, qué usan las de 50. Entonces, depende de vos qué tengas que comunicar, ¿sí? Si vos vas a hablarle, y lo que estás buscando es captar audiencia nueva para un perfil que habla o que maneja, que vende indumentaria o que maneja indumentaria, y querés captar ese rango entre el 30 y 50, deberías determinar primero, o yo haría, por ejemplo, haría 3 mensajes diferentes. Un rango de 30 a 40, de 40 a 50 y de más de 50. Entonces, encontrar como, primero, un modelo de referencia para que la persona se sienta empatizada, que se sienta, ¿cómo se dice?, representada en ese modelo de referencia, ¿sí? Mostrarle algo de aspiracionalidad con el tema de la calidad de la ropa, lo que tiene que ver con el criterio de cómo está vestido, ¿sí? O sea, ahí va más la mano de hablar por ahí con productores de moda, ¿sí? Gente que te pueda como indicar para esos perfiles de edades en lo que es indumentaria, inclusive que dentro de indumentaria, si hablas de carteras o hablas de ropa o si son zapatos, bueno, empezar a hablar como con gente más específica del rubro que te pueda como dar ciertos parámetros de métrica en cuanto a cómo piensa o qué busca, ¿sí? Qué es un criterio de aspiracionalidad de esas eh, segmentaciones intermedias que te mencionaba recién, para poder hacer por ahí 3 publicaciones diferenciadas a las cuales le pongas pauta, segmentando por edad a mujeres con criterios de intereses específicos, pero donde tu rango de edad sea para una publicación 30 años, para otra 40 y para otra 50. ¿Se entiende?
y hacer una prueba y ver cómo funciona, cómo performa. Eso lo hace mucho, por eso yo les decía, una ventaja que tienen las redes sociales hoy por hoy es que uno puede hacer pequeñas microcampañas de marketing, por así decirlo, donde uno a un posteo lo segmenta muy específico, muy chiquito y hace una prueba sin tener demasiada inversión. No es que se invierten millones de pesos o nada de eso, sino que simplemente son pequeñas inversiones que me permiten monitorear y ver cómo performan. Y ver, esto no pasó nada, esto lo vieron 1000 y tuvo 900 likes, esto lo vieron 10.000 y tuvo un like. Bueno, por acá no es, vamos por otro lado. O sea, es ir probando, es un poco, no prueba y error, pero es un poco ir probando y monitoreando cómo funciona. Janet, ¿cómo se podría segmentar en caso de un emprendimiento sobre el diseño de interiores? Ya que es un público muy general porque dependerá de lo que el cliente está buscando. En ese caso, ¿cómo se podría empezar a generar contenido? Bueno, ahí hay dos cosas. ¿Cómo genero contenido de interés y cómo genero una segmentación? O sea, ¿cómo segmento para que llegue ese contenido o si hago una publicidad? Una de las cosas que hay que pensar, y más en términos de diseño de interiores, es si vos tenés cierta experiencia, ¿sí? O sea, ya cierto ruedo profesional, es decir, bueno, tengo un portfolio de obras hechas o de trabajos hechos, es poder mostrar eso, o sea, poder alimentar las redes, tus redes de contenido con ese material, mostrando trabajo que hiciste, en lo que es, por ejemplo, arquitectura, diseño de interiores, todo lo que tiene que ver con transformar espacios, funciona muy bien hoy, performa muy bien el antes y el después. Este criterio de te muestro cómo estaba antes, te muestro cómo quedó después. Entonces, eso, digamos, más allá del público interesado en estar buscando diseño de interiores porque quieren cargar un proyecto de esos, a la gente que le interesa el diseño de interiores, se interesa por la estética, por la tendencia, por lo que está de moda. En el caso de interiores tiene que ver con materiales, terminaciones, texturas, paleta de colores. eh, bueno, cosas que, digamos, de hecho, temáticas con las cuales te moves vos dentro del diseño interior, mobiliario, tapizados, objetos de decoración, ¿sí? Eh, Está bueno hablar de diseño desde el diseño genérico, o sea, hablar de grandes diseñadores de objetos, no sé, Philip Stark, que es un diseñador industrial de objetos de decoración súper cotizados, o sea, son muy conocidos, y si bien yo no podría pagarme un objeto de Philip Stark para decorar más en mi casa, sí me gusta y sí me interesa ver cosas sobre él porque me interesa como diseñador. Eso en cuanto a contenido y así muchas cosas más. Después en cómo segmentar, de vuelta, ahí vos segmentás en base a intereses. ¿En qué? En estética, en diseño, en arquitectura, en decoración, en en cosas que tienen que ver con arte, en cosas que tienen que ver con, mismo con pintura, no con pintura de pared, de pintar, sino de pintura pictórico, ¿sí? Con arte en general, ¿sí? O sea, pensar que alguien que le da importancia y que se fija en el diseño de interiores es alguien que cuida su imagen. En general, responde a alguien que es reflejo en su actitud de que cuida su imagen. Entonces también es gente interesada en la moda, en tendencias, ¿sí? Ahí tienes como ciertos parámetros que puedes segmentar para llegarle. Por edad, sí, seguramente vas a poder segmentar en que no menores de 20 años, por accesibilidad a poder costearse un proyecto de diseño de interiores, y gente más mayor. Hay gente muy mayor, por ahí que tiene más poder adquisitivo, que como tiene tiempo libre y puede dedicarse a emprender un proyecto de diseñar en su casa algo, contrata un diseñador y puede estar como a la par del proyecto, entonces quizás se interese más en dedicar ese tiempo. Entonces ahí tienes una segmentación por edad un poco más amplia. En general, erróneamente, pero en general está asociado a la feminidad, digamos, a las mujeres, el tema del diseño de interés, con lo cual ahí tenés una segmentación por género, ¿sí? O sea, por sexo. Eh, Eso. No sé si respondí más o menos.
No, por nada. Adrián, ¿lo de reciclado es una consulta o es un comentario de algo? No, era un comentario nada más. Ah, bueno, bueno. Porque también mucha gente sigue diseños de interiores para ver los reciclados, qué se puede recuperar, qué no. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, de hecho, yo seguía una página, no es que seguía, es que dejó de publicar cosas porque genera contenido muy de vez en cuando, pero sí una página que se dedica al mundo de no sé, para los que no están en Argentina, acá en Argentina se usa mucho el tema de gente que compra eh, aberturas, muebles, puertas, ventanas, rejas y cosas que son de demolición, o sea, producto de casas antiguas que se demuelen para hacer, no sé, una edificación nueva, y esta gente compra esos objetos de demolición para restaurar y vender, ¿sí? Pero particularmente esta gente rescata cosas que tienen una cierta carga histórica o un valor histórico. Entonces, por ejemplo, van a muchos campos que hay acá en Argentina, en el interior, que tienen la casa principal o las casas de campo, que por ahí fueron campos que pertenecieron a gente que son descendientes de fundadores del país o de grandes lugares así que han traído cosas de afuera, eh, muchas cosas que, por ejemplo, todas unas rejas perimetrales de una estancia que fueron traídas porque las hizo el mismo herrero que construyó la Torre Eiffel, o sea, cosas con mucho valor histórico y que están olvidadas en el tiempo en una casa que quedó abandonada y que nadie la reclamó y esta gente va y hace ese reciclado y es súper interesante porque documentan cosas, por ejemplo, excavando en la casa antes de demolerla, encuentran que los contrapisos fueron hechos con botellas de vidrio para usar como aislante térmico, y cuando sacan de los contrapisos esas botellas, encuentran que hay botellas de bebidas que datan de, no sé, aguas embotelladas desde el 1800, y nada, eran basura que se tiraban y que hoy tienen valor de colección, de gente que colecciona botellas antiguas y tienen valor. A mí me interesa, aparte yo soy maestro mayor de obras y todo lo que es construcción y decoración me interesa, entonces bueno, justo es un tema que me toca a mí. Pero sí, es verdad lo que dice Adrián, o sea, el tema reciclado, o al que le interesa el reciclado, va de la mano del diseño de interiores, al que le gusta el diseño industrial, ¿sí? O sea, tiene mucho también de eso. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Aprovechando ya estos últimos minutos. Gracias, Manuela. Penélope, ¿qué dices? ¿Queda bien tener tu perfil personal en el emprendimiento? A ver, todo depende de que uno esté dispuesto a dejar de visibilizar o esté dispuesto a visibilizar desde su perfil. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces cuando alguien utiliza el perfil personal para hablar de su emprendimiento, empieza a tener como cierta, o deja de tener cierta cuota de profesionalismo, ¿sí? De,
más que si es un emprendimiento y uno pretende que ese emprendimiento en algún momento se vuelva quizá el proyecto de vida o un negocio a futuro y que pueda crecer y expandirse, yo siempre recomiendo que estén separados, ¿sí? Ahora, si tu perfil personal, hay que ver que es tu emprendimiento, digo, para el que es un, no sé, por ejemplo, un personal shopper o es un asesor de imagen, su perfil personal, si está bien cuidado y si está, digamos, si la curaduría de contenido, ¿sí? Está bien hecha en cuanto a que mi parte personal siga siendo reflejo de mi parte profesional y no genere el conflicto, no haya un choque, no está mal, porque es como hablar de una coherencia en lo que yo propongo como servicio, yo también lo hago, yo también lo vivo así, entonces se visibiliza eso. Ahora, la realidad es que, digamos, si el emprendimiento tiene que ver más con otra cuestión ajena a lo que haces como persona o a lo que, digamos, o vos no sos producto o vos no sos el servicio en tu emprendimiento, yo recomiendo que vayan por separado, ¿sí? Más desde el comienzo todavía, porque te permite ya arrancar como con mejor criterio diferenciado y poder mantener tu vida personal y tus inquietudes y tus intereses personales a nivel redes por separado y que eso no ensucie, por así decirlo, la red profesional o la red del emprendimiento, ¿sí? El perfil del emprendimiento. Yo sé que por ahí demanda un doble labor, ¿no? Pero en general, yo tengo mi red particular y la red, digamos, profesional, mi usuario profesional. Y en mi parte profesional solamente me dedico a poner contenido y trabajos que tengo con mi profesión y lo que son más cosas personales, intereses o gustos o cosas que por ahí se me antoja compartir, lo hago desde mi perfil personal, porque si yo compartiese en mi perfil profesional, digamos, con mi cuenta profesional, eh, que hoy de mañana me levanté inspirado porque la luz del vecino justo me pegó en el ojo, digo, es algo como muy anecdótico y como muy ombliguista, por así decirlo, como para estar compartiendo con los usuarios que me siguen a nivel profesional. Pero bueno, también todo depende, insisto, de lo que uno esté dispuesto a compartir y que vaya a subir como contenido, que no genere ruido, que no genere como suciedad, por así decirlo, entre la cosa profesional y la cosa personal. Simplemente es eso. Ese es mi criterio, pero digo, puede no ser exactamente el correcto. Estamos ya, ¿no? Sí, ya estamos en el horario casi. Bueno, de mi lado, bueno, les agradezco a todos por el interés, por la atención y bueno, por las preguntas. Espero haber aportado mi humilde granito de arena a un poquito más de entendimiento y conocimiento de lo que es la segmentación y lo que tiene un poco con criterios de redes sociales, ¿sí? Así que, bueno, los invito a que sigan disfrutando y participando de otros Opens y aprovechen el aislamiento y la virtualidad este, para seguir formándonos, ¿sí? Que es una herramienta súper enriquecedora, ¿no? Esto de compartir así conocimiento. Así que gracias a todos nuevamente y bueno, saludos desde acá, desde Buenos Aires.